Sí, Muy mis, te bien, escuchamos. muy bien, chicos. Vamos a iniciar con con la segunda clase. Para iniciar con la sesión del día de hoy, vamos a recordar lo que hemos ya trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda. Sobre los adjetivos. Muy bien, hemos trabajado sobre los adjetivos. ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué son los adjetivos? A ver. Son palabras que indican cualidades o características. Muy bien, son palabras que nos van a indicar cualidades, características, ¿cierto? ¿De quién? Cualidades y características de quién. De los adjetivos. De los sustantivos, Miss. De los sustantivos. ¿Ya? De los sustantivos. Muy bien. Ahora, pero nos hemos enfocado, si bien es cierto que cuando hablamos de los adjetivos, hay dos tipos de adjetivos. ¿Cuáles son? Calificativos y determinativos, Miss. Muy bien. Hablamos sobre dos tipos que son los calificativos y los determinativos. Los calificativos hemos dicho que son aquellos adjetivos que califican al sustantivo, ¿cierto? Muestran cualidades. Y los determinativos, ¿qué indican los determinativos? Miss limitan. Limitan la extensión de ¿quién? De los sustantivos, Miss. Sustantivo. De los sustantivos, muy bien. Y hemos trabajado diferentes tipos de adjetivos determinativos. ¿Cuáles son ellos, chicos? ¿Cuáles son esos tipos de adjetivos que hemos trabajado? Y buenos días. Buenos días. Demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Excelente, muy bien. Hemos trabajado los adjetivos posesivos, demostrativos, indefinidos y los numerales. Hemos visto que los adjetivos posesivos van a ir, ¿cierto?, manifestando posesión, pertenencia de algo. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de posesión, pertenencia, ¿de quién? Del sustantivo, ¿ya? Los demostrativos, ¿qué nos indican? Distancia.
¿ya? Distancia, qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra el sustantivo dentro de nosotros, ¿no? Y indefinidos son aquellos adjetivos que nos van a indicar cantidades inciertas, vagas, ¿no? No concretas. Y adjetivos numerales son aquellos que nos van a indicar, sí, cantidades exactas, concretas. Pero hay una característica de los adjetivos determinativos que nosotros siempre debemos de recordar. ¿Cuál es esa? Disculpe, Miss, ¿puede repetir la pregunta? Les decía que hay una característica, ¿sí? Hay una característica del adjetivo que nosotros siempre debemos de recordar. ¿Cuál será? ¿Posesión y orden? No, esos son los tipos, pero hay una característica que nosotros siempre debemos de recordar. Género y número. Claro, esos son los accidentes gramaticales que nosotros debemos de hacer coincidir con el sustantivo. ¿Para qué? Para que tenga sentido, coherencia. Cuando los adjetivos determinativos cumplen la función de ser adjetivos. Recordemos, chicas, nosotros cuando hablamos de los adjetivos determinativos, de los adjetivos calificativos, podemos sobreentender y decir que muestran cualidades y yo los voy a poder diferenciar dentro de una oración. Pero los adjetivos determinativos son diversas palabras como el mi, el tú, el su, el aquel, el ese, este, algunos, varios, uno, dos, tres, ¿cierto? Son los diferentes términos que nosotros usamos, pero de forma individual yo no los voy a poder identificar. Por ende, para que cumpla la función de ser adjetivo determinativo, siempre debe de ir ¿con quién? ¿Con qué palabra debe de ir siempre, chicos? Para que cumpla la función de ser adjetivo determinativo. Miss, demostrativo. No, ¿con qué palabra debe de ir?
el adjetivo posesivo, el demostrativo, el indefinido y el numeral. ¿Con qué adjetivos, con qué palabra debe de ir siempre para que cumpla la función de ser adjetivo? El, un. No, chicas, debe de ir siempre, dijimos la clase pasada, con un sustantivo. Siempre debe de ir con un sustantivo. Por ejemplo, yo debo de decir tu casa, mi casa, su casa, aquella casa, esa casa, esta casa. ¿Por qué? Porque siempre debe de ir con un sustantivo, porque si va de forma individual, ¿qué vamos a tener? ¿Qué función cumplirá? ¿Seguirá siendo la función de ser adjetivo? No, cierto. ¿Qué función cumpliría? Va a cumplir la función de ser pronombre. ¿Ya? Va a cumplir la función de ser pronombre. Por eso estamos recordando este tema. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a trabajar lo que es el pronombre, ¿ya? Y ahí va a haber un poco de confusión. ¿Por qué? Porque dirán, pero Miss, esto usted me dijo que son adjetivos. Pues bueno, va a haber esa diferencia entre los adjetivos y los pronombres, ¿ya? Donde los adjetivos, recuerden, siempre debe de ir con un sustantivo, mientras que para que cumpla la función de ser pronombre, va a ir siempre de forma individual. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, un pronombre, decimos que pronombre va a tener tres definiciones, a nivel semántico, a nivel sintáctico y a nivel morfológico. A nivel semántico podemos decir que el pronombre va a ser aquella palabra que designa a los seres vivos, pero sin nombrarlos. ¿Qué quiere decir? Designa el sustantivo, pero sin necesidad de nombrar, de especificar. El sustantivo especifica, nombra de forma directa al ser, por ejemplo, pelota, cuaderno, nombre de personas, Luciana, niño, ¿cierto? Pero el pronombre no, lo manifiesta de forma indirecta. A nivel sintáctico, podemos decir que el pronombre va a ser sustituido o cumple la misma función de ser núcleo del sujeto. ¿Ya? El pronombre a nivel sintáctico cumple la función de ser núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque el pronombre va a ser a quien reemplaza el sustantivo. ¿Ya? Entonces el sustantivo es núcleo del sujeto. Por ende, el pronombre va a cumplir esa misma función de ser núcleo del sujeto. Y a nivel morfológico podemos decir que va a poseer los accidentes gramaticales de género, número y persona. Posee esos tres accidentes gramaticales. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Ahora, así como hemos visto, vamos a ver diferentes tipos de pronombres. ¿Ya? Va a haber pronombres pospersonales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos. Vamos a tener pronombres indefinidos, pronombres numerales. ¿Ya? Vamos a tener esos 5 tipos de pronombres. Pronombres personales, demostrativos,
posesivos, indefinidos y numerales, ¿no? Ustedes podrán decir, pero Miss, usted me dijo adjetivos. Pues bueno, la diferencia, ¿cuál es? Que el pronombre sustituye al sustantivo, ¿ya? Y el adjetivo va al lado del sustantivo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cumpla, ¿sí?, la función de ser pronombre. Ya, ahora los vamos a ver de forma individual. Tenemos al primer tipo, que son pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Son aquellos que se van a referir a personas que realizan una acción y cuyos nombres no se van a mencionar. Aquí tenemos que ser bien claros al manifestar de que los pronombres personales van a ser aquellos que reemplazan al nombre y no son todos, ¿no? A nombres de personas. Cuando yo me hago referencia a una persona, yo voy a usar estos pronombres personales. Por ejemplo, en primera persona hace referencia a la persona que habla o escribe. Por ejemplo, el yo, el nosotros o el nosotras. Por ejemplo, yo digo, Luis y yo jugamos fútbol. Entonces, yo no quiero mencionar que Luis y yo estamos jugando fútbol. Entonces, ¿qué voy a decir? Nosotros jugamos fútbol, ¿cierto? Ahí el término nosotros ya cumple la función de ser pronombre. En segunda persona usaré el tú, el vosotros, vosotras y ustedes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? María, Fernanda y Luis juegan fútbol. Entonces, yo no quiero mencionar quiénes juegan fútbol, entonces diré, ustedes son los que juegan fútbol, ¿cierto? Entonces, al decir ustedes, estoy usando un pronombre. ¿Y a quién he reemplazado? A los nombres, ¿no? A Luis, a Fernando, ¿cierto? Lo he reemplazado. ¿Sí? Él, ella, ellos y ellas, me voy a hacer referencia en tercera persona. ¿Sí? Entonces utilizo él, ella. Por ejemplo, Luis lee su libro, él lee su libro. Ahí, por ejemplo, ya no tengo la necesidad de poder mencionar el nombre de forma indirecta. ¿No? Sí, a eso me refiero. Ahora, es muy diferente a decir pronombres personales son ellos, ¿no? Yo, nosotros, nosotras, tú, vosotros, vosotras, ustedes, él, ella, ellos y ellas. Esos son los pronombres personales que van a reemplazar al nombre. Y aquellos pronombres que van a hacer referencia a los objetos, o que mejor dicho, reemplazan a los objetos, voy a tener tres, ¿no? En primera, en segunda y en tercera persona, ¿no? Cuando utilizo el yo, el tú, él o ella, yo utilizaré él para los objetos, el conmigo, mi, conmigo, ti, conmigo, sí, pero son terminaciones, ¿ya? O el menos, te, o, se, la, lo, las, los, le, ¿no? Por ejemplo, yo digo, compré una torta para el Día del Padre. Entonces, te preguntan, ¿compraste la torta? Sí, la compré. Entonces, ese la, ¿a quién estaría reemplazando? ¿La torta? A la torta, ¿cierto? Entonces, yo ya necesito repetir la información, ¿cierto? Porque si no usara un pronombre, por ejemplo, ¿qué diría? Sí, compré la torta, y tendría que decir. En cambio, simplemente menciono y digo, sí, la compré, ¿cierto? Ahí ya estoy reemplazando al término torta. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, entonces, hay términos que solamente se van a reemplazar con los, ¿con quién? ¿Pronombres? Con los pronombres, ¿ya? Sin necesidad de volver a mencionarlos.
¿Ya? Entonces, hay dos tipos, ¿no? Pronombres personales que reemplazan a los nombres y pronombres que van a reemplazar a los objetos. ¿Ya? A los objetos. Ahora, luego tengo los pronombres demostrativos. Al igual que los adjetivos, van a ser aquellos que indican la distancia relativa de los sustantivos, ¿no? Es decir, que van a señalar una ubicación, ¿ya? Tanto de forma singular como de plural. Pero, a diferencia de los adjetivos, estos pronombres van a hacerse uso al lado de los verbos, ya no al lado de los sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, en masculino, si está cerca el objeto, utilizo el término este, en femenino esta y de forma neutra esto. Si está ni tan cerca ni tan lejos, emplearé el término ese, esa y eso. Y si está lejos, aquel, aquella, aquello. ¿Ya? De forma plural utilizaré ya, de forma masculina diré estos y femenino diré estas, ¿no? Aquí ya no hay el neutro porque hay en forma singular. Y en distancia media usaré esos y esas. Y de lejos utilizaré aquellos y aquellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo digo, aquellas recogen manzana. Esas aquellas, ¿a quién hacemos referencia? El término aquellas. ¿A quién estoy reemplazando? ¿A quién estoy haciendo referencia? Lejanía. No, pero el aquellas, ¿a quiénes está Sí. reemplazando? Femenino. Es femenino, pero ¿qué está reemplazando? El pronombre. Ya, pero ¿a quiénes? Pues ¿a quiénes está reemplazando? Yo digo, aquellas recogen manzana. A las personas. A las niñas, pues es como si yo dijera, Luisa y Fernanda recogen manzana. Entonces yo ya no digo Luis y Fernanda, simplemente ¿qué digo? Aquellos A nada la- más. Aquellas. Simplemente digo aquellas. ¿Cierto? Ya, simplemente digo aquellas. Sí me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, entonces utilizo esos términos. ¿Ya? Para reemplazar al nombre. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo digo, aquellas recogen manzana. Entonces, ese aquellas está al lado de qué tipo de palabra? Miss, Sustantivos, ¿puedes Miss. volver a repetir? No escucho muy bien. El término aquellas, ¿al lado de qué palabra está? ¿De aquellos? No. Plural. Está al lado de un verbo. Recogen, ¿qué tipo de palabra es? Verbo. Es un verbo, exacto. ¿Cierto? En cambio, en adjetivos, ¿qué tendría que haber ido al lado de aquellos? ¿Un un sustantivo. Sustantivo. Exacto. Ya no diría, por ejemplo, hay diferencia entre el adjetivo, por ejemplo,
¿Por qué? Porque yo digo ahí, aquellas niñas recogen manzana. En cambio, acá simplemente digo, aquellos o aquellas recogen manzana. Entonces, ya no hago uso del sustantivo, simplemente va al lado de un verbo. ¿Ya? Notan la diferencia, ¿verdad? Sí, Sí, Miss. Miss. Muy bien. Ya pueden tomarle captura para que lo puedan tener ahí y desarrollar sus ejercicios. Luego tengo los pronombres posesivos. Los posesivos, al igual, van a indicar qué cosa, posesión, pertenencia, ¿ya? De forma singular y en plural, ¿no? Acá se va a manejar en primera, en segunda y en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, en forma singular diré mío, tuyo, suyo, nuestro, nuestra, vuestro y su. En femenino diré mía, tuya, suya, nuestra, vuestra y suya. En plural usaré el míos, mías, tuyos, tuyas, ¿no? Suyos, suyas, nuestro, nuestras, vuestros, vuestras, suyos y suyas, ¿no? Vamos a hablar tanto en femenino como en masculino. ¿Ya, chicos? Entonces, estos pronombres son aquellos que se van a usar para evitar ¿qué cosa? La redundancia, ¿ya? La redundancia. ¿De quién? La redundancia del sustantivo. Por ejemplo, yo aquí digo, tu casa es igual que la mía. Aquí, tu casa, ese tú, ¿será pronombre? Sí, Miss. No, ¿por qué sería? No lo es, Miss. No, ¿por qué? Porque está al lado de quién. ¿Al lado de quién está ese tú? De un sustantivo. Está al lado de un sustantivo. Exacto. ¿Ya? Ya está al lado de un sustantivo. Entonces, en cambio, mía sí es un pronombre. ¿Por qué? Porque esa mía, ¿a quién está reemplazando? El término mía. Miss, primera persona. Ya, pero ¿a quién está reemplazando? A un adjetivo. No, mía reemplaza a un adjetivo. Pronombre femenino. Pronombre. A ver, yo digo, tu casa es igual que la mía. Ese mía, ¿a quién reemplaza? ¿Cómo es que se llama? ¿A casa? ¿A un sustantivo, profe? Al término casa, exacto, al término casa. ¿Cierto? Está reemplazando al término casa.
¿Por qué? Porque yo ya no digo, ¿cierto? ¿Qué cosa? Ahí tendría que decir, por ejemplo, tendría que repetir y decir, tu casa es igual que mi casa, pero yo ya no estaría haciendo uso de pronombres, ¿cierto? Estaría redundando. Entonces los pronombres nos ayudan a nosotros a evitar la redundancia, porque en vez de decir yo, tu casa es igual que mi casa, simplemente digo, tu casa es igual que la mía, y ese mía está reemplazando el término casa. Eso hay que tener bien en claro. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Y lo mismo sucede cuando digo, ese celular no es tuyo. El término tuyo, ¿a quién reemplaza? Al celular. Al celular. ¿Ya? Al celular. A eso nos referimos. ¿Ya? Muy bien. ¿Es pronombre posesivo? Sí, es pronombre posesivo. Luego tengo los pronombres numerales. Los pronombres numerales van a ser aquellos que van a reemplazar a los sustantivos e indican una cantidad exacta o conocida. Por ejemplo, los cardinales, 1, 2, 3, 4, 20, 800. No hay, por ejemplo, los dos ganaron un premio. Ese dos, ¿a quiénes está reemplazando? Ese dos, ¿a quién está reemplazando? A un sustantivo. ¿A los niños? ¿A los niños? A los niños, ¿ya? Yo ya no digo los niños, simplemente digo los dos. Aparte de indicar cantidad exacta, me indican qué cosa. Me reemplazan a los A los sustantivos. a los sustantivos. ¿Ya? Queda claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. ¿Ya? Por ejemplo, los dos ganaron. Los tres llegaron al concurso, por ejemplo, ¿no? Entonces reemplaza a la persona. Ahora, los ordinales van a indicar orden, jerarquía, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, undécimo, duodécimo, ¿cierto? Por ejemplo, él fue el primero en llegar a la meta. Ese primero reemplaza a la persona, ¿no? Entonces, indica ello. Y los partitivos van a ser aquellos que indican la terminología de la división, ¿no? Cuando digo medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo o doceavo. Por ejemplo, recibí un tercio de lo que me correspondía. Ese tercio representa al objeto, ¿no? Al dinero. Y los multiplicativos indican la terminología de la multiplicación, doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Como el cuádruple de lo que te pidió, ¿no? De la comida, que es lo que comió, ¿ya? Y los pronombres indefinidos van a ser aquellos que señalan a personas o cosas de forma imprecisa, de forma inexacta. Por ejemplo, el término algún, alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, pocas, varios, ninguna, ninguna, ningún. Por ejemplo, digo, pocos comieron canchita. Ese pocos, ¿a quién está reemplazando? A las personas. ¿Las personas? A las personas, ¿no? Pocos, pueden ser Luis, Fernanda y Samira comieron canchita, pero yo no especifico, simplemente los reemplazo y digo pocos, ¿no? A la cantidad. Sí, aparte de hacer referencia a la cantidad, indican qué cosa. Reemplazan al sustantivo, ¿ya? No olvidemos eso. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta?
No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, vamos a ver este siguiente video referente al tema. ¿Ya? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los pronombres. Así que pon mucha atención. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo. Por ejemplo, la maestra está estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque. Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se puede sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas sin nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, suyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Son pronombres interrogativos. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido! Muy bien, chicos, quedó mucho más claro el tema referente a los pronombres. Podemos diferenciar entre un pronombre y un adjetivo. Sí, Miss. Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de desarrollar, vamos a desarrollar la siguiente actividad. ¿Ya? En base a esta temática. Está sumamente fácil, no es complicada y lo vamos a poder realizar.
A ver, si observan, ¿verdad? Vamos a completar ahí los espacios con pronombres personales y vamos a luego sustituirlos, ¿no? En el siguiente cuadro. A ver, les voy a dar unos 4 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo desarrollamos conmigo.
Muy bien, chicos, ¿culminaron? Sí, Miss. Muy bien, a ver, empezamos con el primer ejercicio. Dice que vamos a completar con los pronombres adecuados, ¿sí? A ver, completamos. Dice, apetece dar un paseo con nosotros. ¿Cuál debería de ir? ¿Te, ¿T? No, te pero T apetece dar no un es. paseo? ¿Sería T? ¿Usted? T, Miss. T, ¿verdad? En T, Miss. segunda persona, excelente. Ahora, A, no nos gusta mucho el chocolate. Eso está fácil. A nosotros no A nos nosotros. gusta mucho el chocolate. A nosotros no nos gusta mucho el chocolate. Te acompañaré a hacer la compra. Yo. Yo, Yo te acompañaré. Hemos comprado un nuevo coche. Nosotros. Nosotros, Miss. Nosotros hemos comprado un nuevo coche. Si vienen, Paula se pondrá muy contenta. Sí, ellos. Ellos. Si Sí. ellos vienen, Paula se pondrá contenta, ¿ya? Mientras yo termino, puedes esperarme afuera. Tú puedes. Espérame afuera. Tú puedes esperarme afuera. Es mi mejor amiga desde que tenemos 3 años. Ella. Ella. Ella es mi mejor amiga desde que tenemos 3 años. Y las 7 vosotros Vosotros tenéis muchas ganas de jugar juntos. Lo mejor del verano es ir a la playa ¿Con vosotros? con vosotros. contigo. Contigo. Lo mejor del verano es ir a la playa contigo. Le ha olvidado recoger su habitación. Él. él. ¿Él le ha olvidado recoger su habitación? Ella. ¿O a él le ha olvidado? A él. A él. ¿Cómo Él. llamas? Me llamo Luis. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ya? Yo me llamo Luis. Excelente. ¿Quieres venir al cine? ¿Conmigo? ¿Quieres venir al cine conmigo? Muy bien. Muy bien. Siguiente, dice. Mi hermana toca la guitarra desde los 5 años. ¿Con qué término podría reemplazar a mi hermana? Ella. Ella. Ella toca la guitarra desde los 5 años. Los vecinos de arriba hacen mucho ruido. Ellos. Ellos. Ellos hacen mucho ruido. Jimena y tú vais a la misma clase. Vosotros. Ellas. Número libre, en este caso es el 3. Ellas van a la Vosotras vais a la misma clase. ¿Tiene otra cifra? Mi primo no va a venir a la cena. Él. Él no va a venir a la cena. Carlos y yo iremos en autobús al cine. Yo. Nosotros. Nosotros iremos en autobús al cine. Muy bien. La duda de Juan siempre, la abuela de Juan siempre riega las plantas por la noche. Ella. Ella siempre riega las plantas por la noche. Andrea y Claudia van a natación los lunes. Ellas. Ellas van a natación los lunes. Ellas. Sara, Rubén y yo estuvimos de viaje el fin de semana pasado. Nosotros. 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 ¿Por qué? Porque está con masculino también. Si fuese puro mujeres, tendría que ser nosotras. ¿Ya? Muy bien. ¿Fácil, difícil, complicado?
Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? A ver, vamos a enlazar acá. Nos pide enlazar, de acuerdo al tipo de adjetivo. A ver, lo nuestro es tuyo. ¿Qué será? ¿Posesivo o demostrativo? Demostrativo. Lo nuestro es tuyo. Posesivo, profe. Posesivo. Posesivo. Esos carros son nuevos, aquellos viejos. Demostrativo. Demostrativo. ¿Ya? Demostrativo. ¿Ya? Demostrativo. Lo mío es el vóley. Demostrativa. ¿Qué será? Posesivo, Miss. Posesivo. Lo mío es el vóley. Aquellas aprobaron el examen. Demostrativa. Demostrativo. 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 Esos no estaban ahí. Demostrativo. 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 ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicas y chicos? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Sí, Miss, todo claro. Muy bien, Sí. chicos. Entonces, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre? El sustantivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será el sustantivo? Profe, ¿le puedes volver a repetir, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre? Lo hemos visto, chicos. ¿Cómo yo puedo identificar dentro de una oración a un adjetivo y a un pronombre? ¿Cómo los puedo diferenciar? Ellos. Pero si son los mismos. Pero hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es esa diferencia? Exacto, muy bien, Rachel. Que el pronombre va a ser aquel que sustituye al sustantivo, mientras que el adjetivo va a ser aquel que va a ir acompañando al sustantivo. Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Chicos? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que haya podido quedar claro el tema del día de hoy. Hay que diferenciar esos dos términos porque recuerden que son lo mismo. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.